Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Quilográn, comenzando con el último desafío prueba PostgreSQL para el análisis de datos. En primera instancia, luego de abrir nuestra consola, el programa de PostgreSQL. En este caso, luego de conectar, abrimos desde cualquier base de datos para poder crear una consulta SQL. En vista de los requerimientos de la prueba, podemos tener los comandos creados, así que copiamos el primer comando, que sería para crear la base de datos: create database de 4 prueba PSQL Claudio Quilográn Rojas con. Cerramos la consulta, la ejecutamos para que nos retorne exitosamente que está correcta. Refrescamos desde la base de datos, actualizamos y eventualmente nos aparece el desafío que tendríamos que haber creado. Entonces nos vamos a la base de datos que acabamos de crear, 4 pruebas PSQL. Desde acá la pinchamos y la conectamos con este icono para poder continuar realizando las consultas SQL. La primera pregunta indica: revisa el tipo de relación respecto al siguiente modelo, donde se crean dos tablas, películas y tags, y crea el modelo correspondiente respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Respecto en la tabla películas, tenemos las columnas con una ID que tiene restricción de ser la llave primaria para que sus valores no se repitan y cumplan con la integridad de datos, por lo tanto incremental de tipo integer. La columna nombre de tipo var 155 y la columna ano de tipo integer. Esta tabla está asociada en razón de mucho a mucho a la tabla tags, cuya columna ID también tiene restricción de ser clave primaria de tipo integer autoincremental. Por lo tanto, para solucionar este requerimiento, en ser de mucho a mucho, debemos crear una tercera tabla. Debemos crear primero las dos tablas que he mencionado de la siguiente manera. A través de la siguiente consulta, creamos la tabla películas, create table películas, paréntesis, ID serial primary key, para poder crear el ID de tipo incremental y llave primaria. Después la columna nombre, varchar 255, ¿cierto? Luego la columna ano de tipo integer. Posteriormente la seleccionamos, la creamos, consulta exitosa. Luego creamos la tabla tags a través de create table, paréntesis, ID sería el primer key, para crearla como llave primaria. Posteriormente la columna tag de tipo varchar 32, la seleccionamos, la creamos, creada exitosamente, y posteriormente enseguida tenemos que la relacionamos en razón de muchos a unos a una tercera tabla que debemos crear para cumplir con la regla de integridad que llamaremos comentario películas. La creamos de la siguiente manera: crear table comentario películas, paréntesis, el ID, el ID de la película, películas ID de tipo integer. Luego que este películas ID de tipo integer va a estar asociado a través de foreign key. Películas ID va a estar referido a la tabla películas, al ID de la tabla películas. También la columna tags ID de tipo integer del mismo modo va a estar asociado a través de una llave foránea, a través de tags ID, referenciando a la tabla tags, al ID de esa tabla, que
creamos la tabla y eventualmente nos resulta la consulta que está correcta. Pregunta 2. Inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Esto lo gestionamos a través de, de la siguiente consulta: inserir tus películas, nombre, ano, donde insertamos los respectivos valores como values, ponemos padrino como de tipo varchar, el año de tipo integer sería el padrino como 1972, coma, abrimos paréntesis Jurassic Park, coma, el año 1993, coma, paréntesis El Señor de los Anillos, ¿cierto? La Comunidad del Anillo, cierre comillas, coma, el año 2001, coma, abrimos paréntesis Interestelar, coma, año 2014, de tipo integer, cerramos los valores con el paréntesis, la coma, abrimos paréntesis, comillas, Deadpool, coma, año 2016. Cerramos la consulta, ejecutamos, consulta exitosa. Vamos insertando a través de la siguiente consulta, insert into tags, abrimos paréntesis tag values, insertamos las respectivas películas, abre paréntesis, comillas, drama, cerramos paréntesis, coma, abrimos paréntesis, abre comillas, ciencia ficción, coma, lo mismo con fantasía, coma, aventura, coma, y acción. Cerramos la consulta, la ejecutamos y la consulta retorna exitosa. Para terminar esta etapa, generamos la siguiente consulta para asociar los tags a las películas, que es inserir un comentario de película. Abrimos películas ID, tags ID, y los respectivos valores sería 1,1, 1,2, 1,3, 2,4 y 2,5, que serían las asociaciones que nos pedía la consulta. La seleccionamos, ejecutamos y nos resulta exitosa la inserción. Pregunta 4. Cuenta la cantidad de tag que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Para ello, creamos la siguiente consulta: select películas.nombre, ¿cierto? Que contamos los tags ID, le damos el nombre a los tags que contamos como as cantidad tags de la tabla películas. Hacemos un inner join respecto a la tabla respectiva, comentario películas, on, para poder hacer el left join, ¿verdad? Películas.id, que sería el cruce de películas.id con comentario películas.películas ID. Lo agrupamos por películas ID y ordenamos por películas ID. La consulta utiliza un left join para incluir todas las películas en la tabla película, incluso aquellas que no tienen tag asociado en la tabla comentario película. Luego se agrupa por el ID de la película y se cuenta la cantidad de tags ID asociados. La función count devuelve 0 para las películas que eventualmente no tienen tags. El tag asociado finalmente se ordena por el ID de la película. Después dice: dado el siguiente modelo, tabla pregunta, con clave foránea ID, tipo integer, pregunta, varchar 255, respuesta correcta, varchar, la tabla usuario, clave única, clave primaria, perdón, un ID, integer, nombre de tipo varchar 255, clave de tipo integer. Ya tenemos que una tercera tabla que la relaciona, tabla respuesta, cuya clave
clave primaria sería el ID de tipo integer y la respuesta de tipo varchar 255. Esta tabla estaría en relación de uno es a muchos, en la tabla preguntas a la tabla respuestas de muchos, asociada con una clave foránea a esta tabla, que sería a través de la clave foránea pregunta ID de tipo integer. También está asociada de muchos a uno con la tabla usuario mediante la clave foránea usuario ID de tipo integer al ID de la tabla mencionada. Se crean las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Entonces creamos las tablas mencionadas a través de crear tabla y preguntas, paréntesis, con los valores ID, sería el primer key para que quede como clave primaria. Preguntas varchar 255, respuesta correcta varchar. Un sexy. Creamos la tabla usuario con la ID sería el primer key para que quede como clave primaria. El nombre varchar 255 edad íntegra. Vamos ejecutándola. Vamos a la tabla pregunta, la tabla usuario. Finalmente la tabla que la relaciona, la tabla de respuestas, con ID sería el primer key, que es la clave primaria. Respuesta varchar 255 y los usuarios los registros que son las columnas que son las llaves foráneas, que es usuario ID, que es de tipo integer, foreign key, usuario ID, que está referenciando a la tabla usuario ID, y la columna pregunta ID de tipo integer, que es la llave foránea, que referencia a la tabla pregunta con su respectivo ID. La ejecutamos y resulta exitoso. Por ello insertamos los usuarios, inserir usuario, nombre, edad, vale, Giselle Chiscar, 49 años, el valor Alfredo Sánchez como 52, el valor Claudio Kilográn como 48, y la Rojas como 60, René Kilográn como 29. Cerramos la consulta, ejecutamos para insertar los datos, resulta exitosa, luego agregamos las preguntas a través de inserir preguntas, como pregunta correcta. Los valores serían valores, cuál es la capital de Francia, como respuesta correcta París, en qué año se fundó Google, en el 98, respuesta correcta, quién escribió Quijote, Cervantes, respuesta correcta, cuál es el río más largo del mundo, Amazonas, qué elemento químico tiene el símbolo Na, sodio. Seleccionamos y ejecutamos la consulta. Posteriormente ejecutamos el inserito respectivo para la tabla respuesta. Respuestas correctas para la primera pregunta, inserito, respuestas, respuesta usuario ID, pregunta ID values, París 1, 1, París 2, 1. Primero se obtiene el ID de la primera pregunta utilizando la consulta select, luego se utilizan las dos consultas inserito para agregar dos respuestas correctas para la misma pregunta, una por cada usuario. Realizamos la consulta inserito para agregar la respuesta correcta para la misma pregunta. Las otras dos preguntas tengan respuesta incorrecta, utilizamos la consulta Londres 3,1, 1998, 4, 2, Tokio 5, 3. La respuesta incorrecta para cada una de las preguntas. Punto 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Para ello ejecutamos la siguiente consulta, select usuarios.nombre, contamos con respuestas.id como OAS cantidad total, contamos con preguntas.respuesta correcta como as cantidad correcta. La tabla usuario, from usuario,
hacemos un left join a respuestas on usuarios.id, que sería el match usuario.id igual a respuestas.usuario.id. Luego el left join respectivo a la tabla donde están las preguntas eh, el on respuestas.a pregunta id, que sería igual a pregunta id, y la respuestas.respuesta igual a preguntas.respuesta correcta, agrupados por usuarios.id, y lo ordenamos por cantidades correctas de forma descendente. Explicando bien esta consulta, significa que hacemos un select usuario.nombre, que selecciona el nombre del usuario para mostrar el resultado, el count respuesta id como la cantidad as, que sería el, como vamos a definirla, como la vamos a mencionar, que es as cantidad total, que cuenta la cantidad total de respuestas por usuario, independientemente de si son correctas o no. Se utiliza respuesta.id en lugar del asterisco para asegurar que no se cuenten las respuestas nulas. Luego el count preguntas.respuesta correcta como cantidad correcta cuenta la cantidad de respuestas correctas por usuario. Se utiliza preguntas.respuesta y en bajo correcta en lugar de respuesta correcta para asegurarse de que se cuenten solo las respuestas que son correctas. Si una respuesta es correcta, entonces la columna preguntas, punto respuesta y en bajo correcta no será nula y se contará en la cuenta. From usuario especifica la tabla de la que se obtienen los datos. Left join, ¿cierto? Respuestas on usuario.id igual a respuestas.usuario.id. Esto une, como dije, las tablas de usuario con la tabla de respuesta utilizando el ID, el ID del usuario. Se utiliza un left join para asegurarse de que se incluyan todos los usuarios, incluso aquellos que no han respondido preguntas. Y el left join preguntas o respuestas punto pregunta ID igual a preguntas ID y and respuestas punto respuestas igual a preguntas punto respuesta correcta. Une la tabla de respuestas con la tabla de preguntas utilizando el ID de la pregunta y verificando si la respuesta es correcta. Se utiliza otro left join para contar solo las respuestas que son correctas. Si una respuesta es correcta, entonces la columna preguntas.respuesta guión bajo correcta no será nula y se contará en la cuenta. Group by usuarios punto .id, que agrupa los resultados por el ID del usuario, y orden by cantidad bajo correcta descendentes, que ordena los resultados, como dije, por la cantidad de respuestas correctas en orden descendente. Perdón, tenemos que mostrar la ejecución de las tablas anteriores. Las mostramos a través de select from usuario, lo ejecutamos y nos muestra los resultados de la tabla que usuarios que habíamos ingresado. Luego select from preguntas, ejecutamos la consulta, aparecen las preguntas ingresadas. Luego tenemos que ejecutar la inserción de la respuesta, y ahí está lo que nos solicitan, y eventualmente continuamos con la otra consulta. Volvemos a ejecutar la consulta, ejecutamos la consulta, la pregunta 6 cuenta la cantidad de respuestas correctas totales usuarios que habíamos acabado de explicar. La ejecutamos, nos aparece pregunta 7, por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, para ello ejecutamos la consulta select preguntas, punto preguntas de esta tabla, ejecutamos count respuestas.id como cantidad bajo total con preguntas.respuesta correcta as cantidad correctas from preguntas from la tabla de preguntas. Hacemos un left join a la tabla de respuestas
sobre on preguntas.id igual a respuestas.pregunta.id y sobre la tabla de respuestas.respuesta eh, sobre la columna respuesta igual a preguntas.respuesta correcta agrupadas por preguntas.id orden by cantidad guión bajo correcta en orden descendente. Significa esto que hacemos un select a preguntas.preguntas, seleccionamos la pregunta para mostrar el resultado, generamos el count respuestas.id, haz cantidad guión bajo total, contamos la cantidad total de respuestas por pregunta, independientemente si son correctas o no. Utiliza respuestas.id en lugar del asterisco para asegurarse de que no se cuente la respuesta nula. Generamos el count preguntas.respuesta correcta como cantidad guión bajo correctas que cuenta la cantidad de respuestas correctas por pregunta. Se utiliza preguntas.respuesta correcta en lugar de respuesta.respuesta para asegurarnos de que se cuenten solo las respuestas que son correctas. Si una respuesta es correcta, entonces la columna pregunta.respuesta bajo correcta no será nula y se tomará en la cuenta. Generamos el from preguntas, especifica la tabla de las que se obtienen los datos, el left join respuesta on preguntas.id igual a respuestas.pregunta guión bajo id y respuestas.respuesta igual a preguntas.respuesta guión bajo correcta. Une la tabla de preguntas con la tabla de respuestas utilizando el id de la pregunta y verificando si la respuesta es correcta. Se utiliza otro left join para contar solo las respuestas que son correctas. Si una respuesta es correcta, entonces la columna pregunta.respuesta correcta no será nula y se tomará en cuenta. Group by pregunta.id agrupa los resultados por el ID de la pregunta. Orden by cantidad correcta des ordena los resultados por la cantidad de respuestas correctas en orden descendente. Pregunta 8. Implementa un borrado en cascada de la respuesta al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Ejecutamos la consulta alternable de respuestas, alteramos la tabla de respuestas, borramos si es que existe la llave foránea drop constraint if exists fk usuario id, entonces agregamos add constraint fk usuario id, clave foránea, foreign key usuario id, referenciando la tabla de usuarios id para borrar en cascada o on delayed cascade. Explicando esto, sería esta consulta primero elimina la restricción y fk usuario-id si ya existe y luego agrega una nueva restricción con la opción on delay cascade para eliminar automáticamente las respuestas asociadas o un usuario cuando sea eliminado de la tabla de usuario. Esta consulta SQL consta de dos partes: la eliminación de la restricción existente y la creación de una nueva restricción con la opción on delay cascade. La primera parte de la consulta utiliza la cláusula drop constraint para eliminar la restricción fk-usuario-id si es que ya existe. La opción if exist se utiliza para evitar errores en caso de que la restricción no exista. La segunda parte de la consulta utiliza la cláusula add constraint para agregar una nueva restricción llamada fk-usuario-id a la tabla de respuestas. La cláusula foreign key especifica que esta restricción es una clave externa que hace referencia a la columna id de la tabla usuarios. La opción on delete cascade se utiliza para especificar que cuando se elimine un usuario de la tabla de usuarios, todas las respuestas asociadas a ese usuario en la tabla de respuestas también se eliminarán automáticamente. Eso es lo que se conoce como borrado en cascada. En resumen, esta consulta modifica la tabla de respuestas para agregar una restricción que eliminará automáticamente la respuesta asociada a un usuario cuando éste sea eliminado de la tabla usuario. Ejecutamos la consulta.
consulta retornó exitosamente la gestión y ahora lo vamos a comprobar. Ejecutamos la consulta delete from usuarios, where ID igual 1, ejecutamos, aparece correcta. Para comprobarlo, con la consulta select all from usuarios, verificamos que efectivamente ha sido borrado, en este caso lo que espera. La 9 crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Ejecutamos la consulta alter table usuario para modificarla. Después add constraint, agregamos la cláusula ck-edad usuario check para chequear que edad sea mayor o igual a 18. Ejecutamos la consulta respectiva, se ejecuta correctamente. Esta consulta que agrega una nueva restricción verificación check llamada ck-edad-usuarios a la tabla usuarios. La restricción especifica que el valor del campo edad debe ser mayor o igual a 18 para que pueda insertar un nuevo registro en la tabla. Si se intenta insertar un registro con valor de edad menor a 18, SQL devolverá un error y no se permitirá la inserción. De esta forma se asegura que la tabla usuarios solo contenga registros de usuarios mayores de edad. Verificamos la consulta con inserito usuarios, nombre, edad, valor, Cristian 17. Ejecutamos la consulta y vemos que aparece un error en el nuevo registro para la relación. Se revela la restricción che. Como sea así, ejecutando la consulta select all from usuario, nos muestra efectivamente que no ingresó lo que estábamos solicitando. Para ello generamos la siguiente consulta: table usuario de column email varchar 255 unique. Significa que se especifica la restricción. Esta consulta agrega una nueva columna llamada email en la tabla de usuario con tipo de datos varchar 255. Además especifica la restricción unique para asegurar que cada valor en la columna email sea único en la tabla. Para ejecutar esta consulta se modificará la estructura de la tabla de usuario para incluir un nuevo campo email y se aplicará la restricción de unicidad. ¿Te vas a bañar? Entonces la consulta dice que la consulta se retornó exitosamente. Revisamos la tabla usuario y verificamos que el campo mail está correcto. Y finalmente grabamos también el archivo como un archivo SQL con extensión SQL. Muchas gracias.